Primero que todo, muy buenas tardes a todos los presentes, a todas. Eh, Siguiendo la línea de lo que hemos estado haciendo durante un buen tiempo en el semillero, que hemos estado analizando los distintos teóricos de la geopolítica. Hemos pasado por los geopolíticos clásicos, los neoclásicos, y ahora estamos en los geopolíticos críticos. Ya hemos visto geopolíticos como Tuatei, Agnew. El día de hoy yo les voy a presentar a otro geopolítico que hace parte de la escuela crítica de la geopolítica que se llama Simón Dalby. Bueno, pues Simón Dalby como tal es un geógrafo de origen irlandés, pues, es el tipo de la izquierda. El tipo más que todo ha hecho trabajos sobre geografía humana y sobre aspecto de seguridad y también sobre el tema del medio ambiente en la geografía de hoy. Pues el tipo pertenece pues a varios estudios de asuntos internacionales, pertenece a un think tank, pues, que es el SIGI de Economía Política del Cambio Climático, y él trabaja estrechamente con el autor que Marlon nos presentó en su momento, que es Tuatei. Trabajan bastante juntos, pues son dos autores que tienen bastantes textos juntos y que en estos momentos se podría decir que son de los principales exponentes, o bueno, los exponentes más llamativos de la geopolítica crítica. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro querido Tokun Tapaucas de Mapamundo. No se extrañen si a Peso Gustavo aparece un día con uno de ellos. Bueno, ¿qué es primero lo que parte Dalby de la geopolítica crítica es que primero da una definición de qué es o a qué nos podemos acercar a ella. Ahora, al igual que la escuela de Frankfurt y que todos estos autores que se han metido por el lado del análisis crítico después de las críticas hacia el positivismo en las ciencias, principalmente el enfoque que genera la geopolítica crítica, y Albi lo dice, es empezar a analizar la geopolítica no desde un tema de los dominantes, sino un tema de los dominados. Es decir, analizar la geopolítica, eh, pero ya no como un análisis de poder entre los estados, sino que un análisis de dominación. Y no solamente entre los estados, sino también entre las propias poblaciones. Entonces, acá donde él señala que esta geopolítica crítica, perdón, terminaría siendo como la investigación de todo ese aspecto pues, de dominación en el que un Estado pues, subyuga a otro, y donde estaría principalmente marcado el tema del discurso. Aquí hay algo demasiado curioso, y es que los geopolíticos críticos, principalmente Dalby, es alguien que le añade el análisis del discurso a la geopolítica. Es decir, dice que tanto la geopolítica como el discurso tienen una relación dialéctica. Es decir, que la geopolítica crea discurso y el discurso crea geopolítica. Que no es algo que solamente queda entre la palabra, sino que es algo que influye considerablemente en los asuntos mundiales. Entonces es algo que hay que analizar enteramente. Entonces, la geopolítica crítica desde el lado de Dalby termina siendo como esa serie de producción o esa serie de estudios que analiza cómo el discurso afecta a la geopolítica y esto cómo interviene en las relaciones internacionales, principalmente pues a los temas pues sobre el neocolonialismo, sobre el neoimperialismo y todo esto. Ahora, Dalby rechaza expresamente la geopolítica clásica en el sentido, no en los grandes avances que ha hecho para entender la geopolítica como tal y su naturaleza, sino que él dice que la geopolítica clásica simplemente es ¿cómo decirlo? Simplemente es un grupo de estudios o una colección de textos de países imperialistas o países
en su momento aplicaron el imperialismo y simplemente querían extender una visión del mundo. Entonces él dice, no es curioso, pues no es extraño que los principales trabajos de la geopolítica sean sobre, pues de la geopolítica clásica y neoclásica, sean sobre las grandes potencias imperialistas en su época. Entonces, bueno, pues miremos los geopolíticos alemanes. Los geopolíticos alemanes lo único que buscaban era la justificación del imperialismo alemán, pasando por Haushofer y Ratzel. Los geopolíticos que nacieron en Estados Unidos, pues Spikeman es holandés, pero él aplicó su teoría en los Estados Unidos. Vemos es una visión de la geopolítica estadounidense aplicada al mundo, no una visión de la geopolítica general, sino de un país poderoso aplicado al mundo. De la misma manera Mahan con Inglaterra, y de la misma manera Brzezinski con Estados Unidos nuevamente, de cómo el mundo, o sea, técnicamente la geopolítica es un tablero en el que Estados Unidos mueve las fichas. Pero entonces Dalby dice, bueno, ¿y qué pasa con los otros países? Es que ni Estados Unidos, ni Alemania, ni Inglaterra, ni Rusia son el mundo. ¿Qué pasa con los otros países? ¿Y cuál es la geopolítica de esos países? Y cómo el discurso de esas potencias, es decir, cómo el discurso de los Estados Unidos, como el discurso de la, digamos, Unión Europea, como el discurso de China, de Rusia, afecta la geopolítica de los países denominados como tercermundistas. Bueno, entonces, teniendo esto en cuenta, hay algo que se le señala a la geopolítica crítica que profesa Dalby, y es que no toman muy en cuenta el tema de los territorios. Es decir, tanto el territorio, el espacio, pues el espacio geográfico no es tomado muy en cuenta por la geopolítica crítica, debido a que ellos consideran que hay otras cosas muchísimo más influyentes. Esto como tal parte completamente desgaja el método de estudio de la geopolítica clásica, que todo está enfocado al tema territorial. Tanto que, pues, como él dice, o sea, la geopolítica clásica termina siendo tan determinista con el territorio que Mackinder señala que hay un país que es el que va a llegar a dominar el mundo y es el que controle pues, el germen mundial, que es Eurasia. Prácticamente Alemania y Rusia eran los llamados a tener ese control, ese poder. Pero esa geopolítica crítica se separa de eso y dice que no, que ellos no están de acuerdo con eso y que de entrada eso termina siendo un discurso de dominación, pues un discurso de poder de estas potencias en contra de los otros países. Ahora, si bien pues la geopolítica crítica de Dalby rechaza los postulados clásicos, no, no se aleja completamente de ellos. Es más, hay varios autores que dicen que terminan complementándolo, que no es, o sea, no es decir que todo lo que ellos han adelantado de sus trabajos está mal, sino que tiene un enfoque que es bastante reprochable, y es un enfoque en el que estos países están designados a liderar la geopolítica mundial, cosa que no es posible porque en el mundo, pues, en el espacio global hay tantos autores, hay tantos actores que es imposible que ellos logren comprometer toda la geopolítica global con sus designios. Entonces dice que hay países que pareciera que se salieran de esa lógica, que a pesar de que estuvieran completamente controlados por las potencias, hay cosas que ellos hacen en la cual no está completamente de acuerdo la potencia y aún así tienen la libertad de hacerlo. El trabajo de este autor pues, comienza junto al de Tuatei. Comienzan principalmente en 1992 cuando Bill Clinton era presidente de los Estados Unidos, y los artículos que ellos hacían reflexionaban de cómo el discurso de Bill Clinton, poniendo un ejemplo, provocaba cambios en la geopolítica global. Entonces, colocan de ejemplo cuando Bill Clinton condenaba la invasión de Serbia a Kosovo y la intervención pues, de la ONU, principalmente por Estados Unidos y Gran Bretaña y Francia,
y cómo esto cambió el mapa geopolítico de los Balcanes. O sea, solo el mero discurso de Bill Clinton cambió el mapa geopolítico de los Balcanes. Cómo a partir de 1991 Bill Clinton señalaba a Saddam Hussein como un criminal, y de ahí para allá todas las potencias y los países de Oriente Medio y los países árabes que tenían buenas relaciones con Saddam Hussein lo empiezan a ver también como un criminal, y cómo la geopolítica en Oriente Medio empieza a acercarse con torno a Irak solo por las palabras de Bill Clinton. Ahora, en los fundamentos teóricos de la geopolítica crítica, pues vemos efectivamente que ellos dicen que la geopolítica clásica solamente es un mero discurso, pues que termina siendo un mero discurso de unos países hacia otros, y que ese discurso es una interpretación subjetiva de esos actores. Es decir, que la interpretación que hace Estados Unidos de Oriente Medio no necesariamente es una interpretación objetiva, o la interpretación que hace China, pues, del sudeste asiático, la interpretación que hace Rusia del Cáucaso o del Asia Central. No es un tema objetivo, sino que todo eso está ligado a una interpretación subjetiva, en el que los estados que tienen poder, en la mayoría de las veces lo que les toca es intentar lo que ellos imaginan o lo que ellos creen de la situación global, intentar aplicarla y convertirla en la realidad. Es decir, que ellos no parten de un tema objetivo, sino que parten de un tema subjetivo, pero que lo quieren volver objetivo por los medios que la política exterior lo hacen necesario. Entonces, como pues en el Afganistán, pues antes de que intervinieran los soviéticos consideraban que ahí había un momento de debilidad, un momento en el que ellos podrían intervenir rápidamente y proteger pues a las facciones socialistas que hay en Afganistán, pero que ellos no tenían ni idea de la situación geográfica ni de la situación de las tribus que había en Afganistán. Entonces, por lo cual ellos intentaron aplicarlo por medio de la fuerza. Entonces, los espacios territoriales y toda esta situación se comprende por medio de esas interpretaciones, que no siempre son correctas, a veces unas son más acertadas que las otras, pero que de alguna manera son más, se intentan acercar por cualquier manera para lograr consolidarlas. Ahora, uno de los aportes que hace Dalby en la geopolítica crítica es decir que dentro de la geografía hay algo que se llaman los códigos geopolíticos. ¿Qué es un código geopolítico? Cabe resaltar que Dalby siempre está pensando en cómo toman decisiones los países. Es decir, el país está representado por las personas que toman decisiones, no necesariamente por toda su población. Incluso en la población hay personas que pueden ser completamente enemigas, acérrimas enemigas al gobierno o al régimen que haya. Entonces, cuando él habla sobre el código geopolítico, es cómo piensan esas personas que toman las decisiones, es decir, no como piensa Colombia de su geopolítica, no, como las personas que toman decisiones, en este caso el gobierno Duque, ¿qué piensa el gobierno Duque de la geopolítica de Colombia? O sea, ¿qué interpretación tiene de sí mismo? Y no solamente eso, ¿qué interpretación tiene el gobierno Duque? Pues voy a seguir el ejemplo, con Venezuela. Entonces, esa interpretación que tiene el gobierno Duque con Venezuela es un código geopolítico. De la misma manera que Maduro tenga una interpretación de la situación geopolítica de Colombia. Es el código geopolítico de ellos, con el cual analizan a Colombia. Ahora, esos códigos geopolíticos, ¿para qué sirven? En primer lugar, para tomar decisiones, es decir, estos códigos que están principalmente referenciados pueden ser con sistemas de inteligencia o puede ser con lo que se sabe de las embajadas o de los tratados diplomáticos, cómo realmente está este país y este país cómo funciona a los intereses míos.
así sea como potencia o así sea pues como cualquier otro país, porque todos los países, aunque sean potencias o no, tienen intereses geopolíticos. Entonces, ¿esto cómo me funciona a mí? Y para yo poder entender la situación mía o la situación de los demás, recurro a esos códigos geopolíticos para tomar decisiones. Algo así como una referencia, como la referencia que yo tengo frente a los asuntos internacionales correspondiente a cada estado. Entonces, los tomadores de decisión, que son el principal objeto de estudio eh, de Dalby, eh, tienen que preocuparse más por esto. Y por eso Dalby muchas veces, y al igual que otros geopolíticos críticos, se olvidan de la geografía. ¿Por qué? Porque ellos dicen, vea, es más, usted entiende más situación geopolítica con el discurso de esos tomadores de decisión que como la geopolítica como tal. Porque con esos discursos es donde usted logra entender las verdaderas intenciones y la verdadera capacidad y hasta dónde puede llegar estos tomadores de decisiones. Aquí les traje un pequeño cuadro comparativo para entender mejor esta diferencia entre la geopolítica clásica y crítica, pues traje otra tabla. En primer lugar, pues, que, eh, que la geopolítica clásica, pues termina siendo el análisis es el Estado, pues termina siendo la estructura del Estado es el análisis, pero para la geopolítica crítica termina siendo pues las tomas de decisiones. La base epistémica, que es algo pues que en un futuro hay que discutir, es sobre que la geopolítica clásica sigue siendo pues, es positivista y sus análisis son positivistas, y la otra es reflectivista, es decir, que se fija más en los sujetos que tienen el poder. Algo muy interesante es que los actores dentro de la geopolítica crítica no son, si bien puede ser el Estado, hay demasiados actores. Hay demasiados actores. Esto incluso se puede comparar demasiado con el análisis de la teoría realista en las relaciones internacionales, donde para la teoría de la realista el Estado es el principal actor y para las otras teorías no necesariamente lo es. Por ejemplo, para la teoría liberal, los organismos supranacionales serían los principales actores. Y si bien pues ya lo último sería que la finalidad sería de la geopolítica clásica sería pues evidentemente conocer cuáles son las dinámicas de poder en el globo, la geopolítica crítica busca pues como ellos dicen de construir esto, ¿cierto? De construir esto, pero no solamente de construirla, sino que esa realidad que la geopolítica clásica generó por medio de su discurso se intente romper. Entonces, que por ejemplo, que Estados Unidos, la frase que diga que Estados Unidos en estos momentos es la potencia hegemónica mundial, está más generada o está más impregnada por el trabajo que ha hecho la geopolítica pasada en reafirmar eso una y otra y otra y otra vez, y, y el papel no está muy ligado a la realidad, es decir, que eso no está completamente ligado a la realidad, y eso es lo que busca la geopolítica crítica, mostrar que eso, si bien es aceptado por todos los intelectuales, hay que analizarlo un poco más para ver si realmente está sucediendo. Pues esta es una versión muchísima más amplia más amplia de la tabla que les había traído, y es de que efectivamente pues la geopolítica crítica busca abarcar demasiado, pues, no solamente lo relacionado con los estados, sino lo que sucede dentro de ellos. Algo muy interesante es que la geopolítica crítica considera pues en los tres espacios de intervención, eh, eh, tanto militar, económica y estratégica, pues como son los espacios terrestre, marítimo, aéreo, mientras que la geopolítica clásica solamente se queda en ello. Y lo que les había comentado para la geopolítica clásica, Eurasia es el eje de la geopolítica por ejercerla mundial, mientras que la geopolítica crítica rechaza completamente esto y se va más por el lado de los que han sido como más negados en la historia del poder global. Ahora, dentro de la geopolítica crítica expresada por Dalby, hay algo que se llaman los discursos geopolíticos. Y estos discursos geopolíticos están divididos en tres.
Encontramos un discurso geopolítico práctico, es decir, que son los discursos donde se expresan los líderes de Estado, Joe Biden, pues, Vladimir Putin, Xi Jinping, eh, donde estos líderes se expresan y donde se proyecta la política exterior del país. Encontramos una geopolítica formal, que es la geopolítica formal de los académicos, es decir, se supone que lo que estamos haciendo acá es una geopolítica formal, una geopolítica que está presentada netamente desde un análisis investigativo y que no necesariamente también atribuye a la realidad. Por eso lo llaman como una mera geopolítica formalista. Y por último, hay un discurso de una geopolítica popular que está presente más en los medios de comunicación masivos. Obviamente, pues no queda en la radio, en la televisión, sino que está en el internet, en las redes sociales, en donde las personas comunican qué es lo que está pasando con la geopolítica. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que si podemos mirar cuál sería como la diferencia, es muy distinto lo que diga el académico de lo que está pasando le está pasando en la geopolítica a un territorio, a lo que diga un jefe de Estado. Y es mucho más distinto lo que la geopolítica popular lo diga. Por ejemplo, antes de la invasión de Kuwait por Saddam Hussein, la geopolítica práctica, es decir, la geopolítica de Estados Unidos y la geopolítica de Irak, los representantes de la política exterior les decían, no, nosotros no vamos a invadir Kuwait. Ah, listo, ellos no van a invadir Kuwait. Y los académicos también lo decían, es que ellos no van a invadir Kuwait, pero ¿de qué manera tiene Irak para ampliar geopolíticamente, sabiendo que todos estos días ha estado bravuconeando a Kuwait? Y la geopolítica popular, es decir, pues las personas que estaban cerca de la situación donde estaba el conflicto veían las fuerzas de Irak movilizándose a la frontera con Kuwait. Entonces, aquí vemos que incluso estos discursos pueden chocar, pero la propuesta de Albi sería de que hay que hacer un análisis exhaustivo de cómo acercarse más a la práctica de la geopolítica popular y poder comprender qué se está modificando o qué se está moviendo en tiempo real por fuera de la geopolítica práctica y la geopolítica formal, porque muchas veces la geopolítica práctica y la formal está ligada más a intenciones de poder, porque una cosa es lo que diga el representante del Estado y otra cosa es lo que haga el Estado. Por ejemplo, pues creo que lo más anecdótico es cuando Hitler le dijo pues a los diplomáticos ingleses que él no iba a invadir Polonia. Entonces, más o menos está ligado a esto. Aquí podemos comprender mejor esto, podemos comprender mucho mejor a qué se refiere Balbi con estos tres, y es que al fin y al cabo la mezcla de los tres es todo lo que nosotros comprendemos por geopolítica, o bueno, lo que nosotros pensamos por geopolítica, que lo llama la imaginación geopolítica. Entonces, cuando nosotros imaginamos que Estados Unidos es la potencia mundial, es porque o hay una geopolítica popular, o hay una geopolítica práctica, o una geopolítica formal desde el discurso, que es la principal razón de ser de esta geopolítica crítica, pues el análisis del discurso, que nos hace señalar eso. Entonces, cuando nos dicen pues que el ascenso de China, pues de que Putin es un dictador, pues todo lo que nosotros escuchamos por ahí viene de una de esas tres partes, viene de una de esas tres partes. Las noticias que nos comparten los compañeros o vienen de un académico, o viene de un jefe o un diplomático, alguien dentro del Estado, un burócrata, o viene de un medio de comunicación, así sea masivo o así sea como más sencillo, pero bueno, ya que es donde viene pues, y todo esto consagra el contexto geopolítico, el mapa geopolítico del mundo. Ahora, Dalby en sus escritos está muchísimo más enfocado a cómo estos discursos y cómo estas interpretaciones mueven el mundo principalmente en el ámbito militar o en el ámbito de la seguridad. Entonces, ¿cómo un país sabe que hay una amenaza? O cómo un país sabe que tiene que atacar a otro país o tiene que atacar pues a un representante de la guerra híbrida que es considerado una amenaza, y cómo esto puede ser real o ficticio para la consecución de los objetivos del Estado.
Por ejemplo, la intervención de Estados Unidos en Afganistán, pues se fue más del objetivo que los gobernantes en su época habían dicho. El objetivo era buscar a Osama Bin Laden, acabarlo, pues que mandan los Navy SEALs y listo. Pero Estados Unidos se quedó interviniendo en Afganistán. La geopolítica práctica dice que es para evitar, pues que son ataques preventivos para evitar posibles ataques terroristas en un futuro, porque pues, Afganistán se volvió un avispero. La geopolítica formal dice que es necesario pues, que Estados Unidos controle Afganistán, y la geopolítica popular, por ejemplo, no hay discursos o videos que dice que simplemente Estados Unidos se quedó allá porque sacaba más rédito frente, por ejemplo, frente al tema de los opioides o... ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, Juan, lo escuchamos, hágale, continúe. Bueno, después podemos escuchar al compañero Sergio, que él sabe más del tema de Afganistán, frente al tema de los opioides y cosas así. Pues, por ejemplo, un dato relevante es que desde que Estados Unidos está en Afganistán, Afganistán es el principal productor de opioides del mundo. Sí, claro. Y dicen pues que la CIA lo que hizo pues fue que le quitó el negocio a los talibanes y se quedó con él y prácticamente pues lo exporta. Bueno, entonces volviendo al tema de la imaginación geopolítica, Dalby quiere comprobar hasta qué punto el discurso de los gobernantes logra modificar la geopolítica que se tiene a lo largo del globo, a lo largo y ancho del globo. Entonces él coloca el ejemplo de Ronald Reagan. Ustedes saben que en esta segunda parte de la Guerra Fría, después de la caída de Jimmy Carter, pues porque Carter cayó de una manera, para muchos analistas, de una manera algo deshonrosa, por el tema pues de estos prisioneros de la embajada americana que tomaron los iraníes y que curiosamente solo lo liberó, pues que Carter movió cielo y tierra para liberarlos y solo los liberaron en el momento pues de que se dieron cuenta que había ganado Reagan. Y ahí es de que se habla pues de una teoría de conspiración de que los ayudantes de la campaña de Reagan habían hablado con los revolucionarios islamistas en Irán y que pues la promesa era de que Reagan iba a tener una mejor política exterior hacia ellos, ya que ellos no eran el enemigo, sino que era la URSS. Ese discurso famoso de Reagan, que señala la URSS de Evil Empire, pues el imperio del mal, empieza a generar unas situaciones y empieza a cambiar las relaciones geopolíticas del globo. Por fuera, pues en primer lugar hay una China enemistada con la URSS, y la URSS empieza a estar en un momento bastante desgastante. Entonces, esa capacidad moral del discurso de Reagan lo que hizo fue unir geopolíticamente nuevamente a todo Occidente contra la URSS, pasando por el periodo de contención y de distensión. Entonces, en el plano político, el discurso de Reagan terminó generando unos efectos geopolíticos muchísimo más grandes y más graves de lo que las fuerzas mismas militares o de inteligencia de los Estados Unidos generaron dentro de la URSS. Pues les quería como entregar esta pequeña apreciación de la geopolítica crítica, pues todavía tiene bastantes detractores, en el sentido en que no es un estudio dentro de la geopolítica que tome muy en cuenta el espacio, sino que se enfoca más en el discurso. Es una mezcla incluso entre análisis de discurso y geopolítica, una mezcla bastante curiosa y que termina describiendo cómo la creación de la geopolítica queda en estos imaginarios. Igual pues el autor todavía tiene bastantes textos, pues, la idea es como buscarlos de una manera bastante exhaustiva, pero igual aquí les dejo los textos que utilicé para la presentación de hoy. Cualquier pregunta que tengan, ahí pues la escucho y no, muchas gracias por la atención. Juan, muchas gracias por la exposición, estuvo muy buena, bastante explicativa. Gracias, Juan, estuvo amplia.
Juan, Cuénteme. hombre, que primero, qué buena exposición, a mí me gustó mucho. Pues a mí siempre me ha gustado, digamos, este tipo de visiones desde abajo. Yo pienso de que como la historia tiene una historia desde arriba, también la tiene desde abajo, y eso mismo también se ha replicado pues como con lo que es la geopolítica crítica. Yo lo veo al menos desde esa manera, de que también los países o digámoslo las sociedades en desarrollo y los que no son potencia puedan contar su forma de ver el mundo y su forma de interpretarlo. No sé, yo quería hacerte una pregunta, y es de que, hombre, si vos crees de que la geopolítica crítica sea una de esas formas de accesar o, digámoslo, de entrar en el mundo de la geopolítica como teórico, que sean más fáciles. No sé si me hago entender, porque, por ejemplo, en Colombia, digámoslo, no tenemos grandes think tanks o grandes centros de pensamiento. No sé si a partir de la geopolítica crítica sea la oportunidad de generar ese tipo de espacios, que es, digamos, lo que se piensa uno, por ejemplo, para un grupo como estos en un futuro, ¿no? Por ejemplo, a lo que dices en uno de los textos de Albi, que él habla sobre la seguridad medioambiental, eh, señala pues que efectivamente América Latina es uno de las regiones que en un futuro se van a ver más perjudicadas por el tema del medio ambiente, porque está frente al tema del discurso que viene desde hace mucho antes. A otra cosa que no les había señalado es que efectivamente pues esta geopolítica crítica nace, es algo muy curioso, porque ha tenido como varias partes, varias secciones, porque hay autores que dicen que esta geopolítica nace eh, incluso después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la geopolítica, ustedes saben que quedó señalada como una ciencia nazi. Entonces, ellos con el fin de desligarse, decir, vean, pues nosotros no pertenecemos a eso, pero hacemos análisis geográfico, empieza a consolidarse. Pero el tema es que una de las regiones que ellos más estudian sería América Latina, porque con el discurso de no recuerdo cómo es que se llama, pero de que todas las potencias le dijeron a Brasil de que la Amazonía tenía que tener un carácter jurídico especial, es decir, que la Amazonía tenía que ser no de Brasil, sino del mundo. Ellos empiezan a decir que América Latina es una zona que no tiene ni la capacidad económica, ni la capacidad política, y mucho menos la capacidad militar de enfrentarse con estos grandes. Entonces, empezaron a crear una serie de geopolítica latinoamericana. Y aquí, pues en este momento no te tengo ningún nombre, pero hay varios estudiosos pues, de Argentina, de México principalmente, de que se pegan pues, de esta geopolítica con el fin de generar como una especie, eh, se me fue como la palabra, una especie como de contrapropuesta a la geopolítica que ellos denominan hegemónica. Entonces, que de partir de ahí primero, que América Latina tiene una geopolítica propia, es decir, que usted América Latina no la comprendería desde los estudios de los clásicos, pues si bien pues usted puede buscar en América Latina una especie como de Herland regional, no es lo mismo que el Herland que propone Mackinder, que ustedes de Estados Unidos frente al mundo de Spikeman, usted no puede entender América Latina, sino que usted está entendiendo es cómo Estados Unidos ve América Latina. Y todo eso hace pues de que haya un mayor cimiento para una creación de una geopolítica netamente latinoamericana y crítica por parte pues de estos autores, en el que se logre presentar hasta qué capacidad y punto tiene la geopolítica latinoamericana cada uno de los países, y cómo se le puede generar algún tipo de contrapeso como ese discurso, como ese soft power que viene principalmente del norte y pues de otros centros de poder. Gracias, Juan. Excelente presentación, como siempre.
No sé si tienen comentarios, preguntas. La bibliografía la voy a subir al Drive para que la tengan allá. Y no sé, cualquier aporte, bueno, malo, cualquier cosa. Juan, pues no, muchísimas gracias. Juan, qué pena, de pronto hay un concepto que acuña Dalby que me parece importante porque Dalby también trabaja mucho estos temas ambientales y es el concepto del antropoceno. Es decir, básicamente le resumo, Dalby lo que plantea con ese concepto del antropoceno es que el ser humano, el paso del ser humano por la Tierra, o sea, del Homo sapiens, está creando una especie de era geológica. Y que esa era geológica, que la denomina el antropoceno, va, ¿cómo se dice? Va a decidir el futuro de todo el planeta como tal. Es decir, si esa era del antropoceno definitivamente va a permitir que siga existiendo un planeta en las condiciones en que lo conocemos o no, porque Dalby plantea y considera que ninguna especie fuera del ser humano ha modificado de una manera tan brutal y tan radical la vida en el planeta Tierra. Entonces él se cuestiona eso, él dice, bueno, ¿será que esta es la última era geológica que este planeta va a conocer? O definitivamente, porque pues también puede pensarse, el ser humano será superado. ¿Qué vendrá después? No lo sabemos, pero me parece interesante ese planteamiento de Dalby. De pronto Juan, pues no lo mencionó, pero sí me parecía importante mencionarlo. Listo, profe. Gracias, profe, por el complemento. Sí, es un geopolítico que se enfoca mucho al tema del medio ambiente y de su peso cuál sería su peso en la nueva configuración geopolítica. Pues nosotros podemos ver que hay varios representantes de países que unos están señalando pues sobre el tema de los cambios, principalmente el cambio climático o el calentamiento global en la Tierra, que unos lo consideran que el hombre es el principal responsable y otros lo consideran de que no, de que eso es un cambio completamente natural y que lo primero que hay que hacer es aprovecharse de eso. Pues no importa de cualquiera de las dos partes que se vengan, lo que sí está claro es que en el caso de Estados Unidos, Rusia y China, sí, se está derritiendo el planeta y lo primero que están haciendo en estos momentos es crear rompehielos, fabricar rompehielos para la ruta comercial del Ártico. Entonces, también ahí está el tema del discurso que él señala. Esto, profe, gracias. Eso que menciona Juan es muy teso porque esa ruta del Ártico, miren que regiones del planeta que se consideraban en alguna medida marginales, van a entrar a jugar muy fuerte en la geopolítica mundial. Ejemplo, toda esa costa ártica de Rusia que pues tiene todavía algunas poblaciones nativas de lo que dejó esa depredación de los cosacos. El extremo norte de Escandinavia, que son los lapones, y el norte de Canadá, que están los inuit. Entonces, miren que pues poblaciones que
o lugares del planeta que por esa ubicación tan septentrional se consideraban marginales, con esa ruta del Ártico entrarían a tener relevancia. Y no sabemos, por ejemplo, si una red de ferrocarriles se pueda extender hacia esa parte norte de Rusia, ¿cierto? Esa parte norte de la península escandinava, o crear puertos inclusive en esas zonas tan septentrionales, no sé. Esa ruta del Ártico, por ejemplo, China le tiene puestos los ojos también, porque es que prácticamente conectaría todo lo que se denomina el norte global. Bueno, ya que no sé si alguien tiene otra apreciación. Le digo al señor cónsul, pues, por favor, no sé, despida la sesión y nos cuente quién más se expone. Pues si nadie tiene ningún comentario que hacer, Sergio va a hablar, o si van a hacer hablar sobre la coyuntura, lo que está pasando aquí, las protestas, los muertos, el ministro, ya no, ministro de Hacienda, Juan Carlos, José Manuel Restrepo, el que era ministro de Comercio. Sergio, ¿qué vas a decir? No, pues sobre el tema de Albi me parece que está muy enfocado, inclusive hoy eso aplicarían con los recursos naturales, puesto que los propios recursos son del ambiente. Y eso también hace que sea muy importante en cuanto a que uno sopesa que ciertos países, porque son condenados geopolíticamente por los recursos, de los cuales pueden sacar beneficio, o mejor, últimamente los cuales están en mira de potencias extranjeras. Por eso es muy aceptable esa teoría desde ese punto de vista. O sea, para mí más que medio ambiente se basa en recursos, de acuerdo a lo que he escuchado. De todas maneras, Juan, muchas gracias por la exposición. Está perfecto. Y lo de la coyuntura nacional, pues ya se podría hablar, pero de grabar, gracias.